Primero vamos a leer del versículo 1 al 5 y de ahí nos vamos a saltar hasta el versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, hermanos. Y vamos a leer el versículos del 1 al 5. Y de ahí nos vamos a saltar al versículo 14. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo alternadamente, hermanos, y en el 14 todos nos vamos a unir. 1 al 5 y de ahí nos saltamos al 14. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todos juntos en el 14, hermanos. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Me encanta cómo el apóstol Juan sella esta parte de lo que habla en la primera parte del capítulo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, hermanos. Hablar de la historia de la redención, hermanos, hablar de lo que Jesús hizo por la humanidad, forzosamente nos tiene que llevar al origen o al inicio de esa gloriosa encarnación. Y al nosotros irnos al origen de la encarnación, forzosamente, hermanos, tenemos que llegar a la bella historia de la Navidad. Y hermanos, hoy en día, hermanos, el mundo se está secularizando tanto que están borrando todo vestigio que tiene que ver con la encarnación de Cristo. Podría yo esperar, hermanos, que la Navidad fuera rechazada por los testigos de Jehová, por los ateos, por los agnósticos, por los judíos, por los musulmanes, y lo entendería el por qué ellos rechazan la Navidad. Pues ellos han rechazado todo lo que tienen que ver con Dios, con las Sagradas Escrituras. Los ateos ni siquiera creen en Dios, por ende no creen en la historia de la Navidad como un evento histórico. Pero lo preocupante, hermano, es que la secularización no solamente ha afectado al mundo entero, que hoy en día ya no, lo más alejado de la religión posible quieren estar. Tanto es así que hasta décadas anteriores se decía a todo el mundo Feliz Navidad. Pero como eso se ha convertido en algo tan ofensivo, ya no se dice Feliz Navidad. Ahora se dice Felices Fiestas. Antes usted iba a las tiendas y hasta te daban una cosita que decía Feliz Navidad. Ahora dice Happy Holidays o Felices Fiestas. Porque han querido borrar todo lo que tiene que ver con la encarnación de Cristo. Y ahorita vamos a explicar eso. Pero lo más preocupante, lo más triste, si se le pudiera llamar, es que la natividad ha venido a ser una fiesta chocante para los mismos cristianos dentro de la iglesia. Y se ha armado un campo de batalla o debates inútiles dentro de la iglesia sobre si debo o no debo celebrar la Navidad. Si la Navidad es pecado o no es pecado. Si proviene del paganismo o no proviene del paganismo. Si estamos adorando a Tamuz o al Sol Invictus. Y se generan batallas absurdas, ridículas e inútiles, hermanos. Gente basada en desinformación y dejándose llevar por lo que ven en redes, empiezan a decir cosas que no tienen ningún sentido. Y hermanos, a mí en este pequeño estudio o disertación, como a usted le guste llamar, porque probablemente no sea en sí una predicación, sí me gustaría que supiéramos, hermanos, qué es realmente la Navidad y por qué es importante para los cristianos recordar el evento histórico de la Navidad. ¿Por qué sí o por qué no deberíamos recordar ese evento? ¿Cuál fue la razón por la cual se originó la Navidad hace miles de años atrás? Y en sí, ¿qué significado tiene ese concepto? Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos guíe a toda justicia y toda verdad. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que nos ilumina, que nos guía, que nos dirige, Señor.
En esta mañana quiero pedir que quites toda ideología preconcebida, Señor, tanto personal como de terceros, Señor, que hay aquí respecto al tema que vamos a tocar. Señor, y ayúdanos a entender por tu palabra escrita, hermano, Señor, que solamente tú eres el que nos puede dirigir. Que tu Espíritu Santo, Señor, se haga manifiesto, y Señor, y que quites toda oposición, toda distracción, Señor. Que quites mis ideas personales, Señor. Quítame de en medio, Señor, y sea tú hablando en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El significado de la Navidad, hermanos, o de la palabra Navidad. Ayer leía un comentario de alguien que de una publicación respecto y decía, me hace ruido de que la palabra vanidad y la palabra Navidad tengan el mismo significado. Y yo así de... Entonces, hermanos, cosas como esa o cosas que uno ve o escucha de las personas, hermanos, uno puede decir la falta de información verídica y objetiva que hay acerca del tema de la natividad o de la Navidad, hermanos. Para empezar, hermanos, primeramente muchos cristianos se están dejando llevar por teorías de conspiración de la Navidad. Y casi todos los que hablan de eso le echan la culpa, adivinen a quién. Pues a Constantino, hermano. Constantino es el culpable de todo lo que pasa en la iglesia. Él se inventó la Navidad, él se inventó el credo apostólico, él se inventó la Trinidad, él se inventó el papado, todo lo inventó Constantino. Según los conspiranoicos, hermanos, todo le echan. Algunos creen que estamos adorando a Tamuz, otro al Sol Invictus, que era de origen pagano, que aquí allá, que la iglesia lo adoptó para competir con el paganismo, hermanos. Pero más allá de eso, hermanos, muchas personas ni siquiera han puesto atención a lo que significa la palabra Navidad en sí. Y la palabra Navidad, hermanos, viene del latín que significa natividad. ¿Qué es la natividad? Pues significa nacimiento, hermanos. Cuando la iglesia empezó a incorporar esta palabra a las enseñanzas teológicas del cristianismo, lo hicieron porque al decir feliz Navidad, prácticamente estaban diciendo feliz nacimiento del Señor Jesucristo, recordando el evento histórico que había sucedido miles de años atrás. De hecho, si alguien de aquí sabe hablar portugués, hermanos, o ha escuchado en portugués, la palabra feliz Navidad en portugués se dice feliz Natal. Cuando usted ve a cualquier brasileño o portugués hablando, te va a decir feliz Natal, feliz Navidad o feliz nacimiento. Y no estamos celebrando el nacimiento de Tamuz, del Sol Invictus, sino nos referimos al nacimiento específicamente de Jesucristo, hermanos. ¿Y por qué, hermanos, hacemos referencia a la Navidad como el nacimiento de Cristo? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque incluso la iglesia tuvo que enfrentarse a muchas herejías en aquel entonces, y que no dudo que todavía estén por allí escondidas, hermanos. La Navidad o la natividad hace alusión, ¿sabe a qué? A la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios, hermanos, significa que Jesús, siendo Dios, se hizo carne, como dice el apóstol Juan. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, y desde el principio estaba con Dios. Y dice el apóstol Juan en el versículo 14, y ese Verbo que era Dios, que estaba con Dios desde el principio, se hizo carne para habitar entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Por eso, si usted va a Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, el apóstol Pablo dice que Él, Jesucristo, es la imagen visible del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación y en Él subsisten todas las cosas, porque por Él y en Él fueron creados todas las cosas, sean principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que la Navidad en sí, lejos de ser algo pagano, es más cristiano y bíblico que usted y yo juntos. Porque la Navidad no hace alusión al nacimiento de un Dios pagano, no hace alusión a un árbol de Navidad. La Navidad hace alusión a la encarnación de Cristo, que es una doctrina fundamental de la cristología cristiana.
Es importante, hermanos, que usted sepa que la encarnación del Hijo de Dios significaba que que Jesús, siendo 100% Dios, también se hizo 100% hombre. Y quiero que vayamos, hermanos, a Filipenses capítulo 2, para que se dé una idea de lo que es lo que estamos hablando, hermanos. Ya se me perdió. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 7, hermanos. Fíjese cómo el apóstol Pablo habla precisamente de lo que Jesús hizo cuando nació. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice el apóstol Pablo que Jesús, teniendo la palabra forma en el griego es la palabra morfe. La palabra morfe significa en forma o naturaleza. Entonces algunas otras traducciones vierten ese pasaje que dicen que Jesucristo, siendo por naturaleza Dios, no quiso aferrarse a esa naturaleza, sino que se despojó de sí mismo o se vació a sí mismo y se hizo semejante a los seres humanos. Eso, hermanos, en teología se le conoce como la kenosis. La palabra kenosis, hermanos, significa que Jesús se despojó no de su naturaleza divina, hermanos. Jesucristo nació y no dejó de ser Dios. Aquí es muy importante que entendamos que cuando el apóstol Pablo dice que renunció a su posición en el cielo, no significa que Jesús dejó de ser Dios. Y aquí hay una línea muy delgada entre caer en una herejía, hermanos, y mantener la ortodoxia cristiana. Porque hay muchos que enseñan que Jesús sí se despojó de su naturaleza divina, y me parece que el docetismo era el que enseñaba eso. Pero Jesucristo cuando nació, hermanos, nació como Dios. Él era Dios y lo demostró muchas veces. Cuando leía el corazón de las personas, cuando calmó la tempestad, pero siempre sencillamente cuando el apóstol Pablo dice que se despojó a sí mismo, es que renunció a sus privilegios que tenía en el cielo. Dejó su eterna gloria, dejó los ángeles a su servicio, dejó la comunión íntima con su Padre que tenía allá arriba para venir a morar con nosotros aquí en la tierra. A eso se refiere la kenosis. Jesús se encarnó, se hizo un ser humano para venir a vivir como un hombre. Y dice el apóstol Pablo, y se hizo semejante a los hombres, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después de ser el rey de reyes y señor de señores, vino aquí a la tierra y se sujetó a sus padres como cualquier niño de su edad. Se sujetó a las leyes judías, fue obediente, hermanos, en toda su vida, fue una vida perfecta. Tuvo que sufrir oposición de sus enemigos hasta ir a la cruz. Jesús pasó por todo eso porque se despojó y no quiso aferrarse a decir yo soy Dios y yo soy Dios. Él se despojó, se hizo humilde, se hizo un siervo, hermanos. Y por eso, hermanos, la palabra del Señor hace alusión a la encarnación y no fue un evento cualquiera, hermanos, lo que sucedió en aquel tiempo. Fue un evento glorioso y ahorita lo vamos a ver en las Escrituras, lo que pasó el día en que Jesús nació. Por eso, hermanos, nosotros recordamos el suceso histórico, no en el sentido, miren, hermanos, como cristianos sabemos que la Navidad no se trata de regalos, no se trata de comidas, no se trata solamente de la unión familiar. Todo esto es bueno, la convivencia, la unión familiar, pues cuando la mayoría puede porque muchas empresas cierran. Pero más allá, hermanos, como cristianos debemos de recordar el nacimiento de Cristo como un suceso glorioso y como un suceso histórico. ¿Y por qué un suceso histórico? Porque aconteció, hermanos, y está registrado en las Escrituras. Lucas lo detalla, Mateo menciona de él de manera no tan detallada, pero Lucas nos da santo y seña de lo que sucedió en el nacimiento. Y eso tenía un objetivo, hermanos. Y ahorita vamos a ir para allá del por qué tuvo que nacer Jesús como hombre. La Navidad, hermanos, o la natividad de Cristo trajo esperanza a un mundo que estaba en tinieblas. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 9 y versículo 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció
sobre ellos. Hermanos, ¿cómo no recordar el nacimiento de Cristo? Si viene lo que dice Isaías, los que moraban en tierra de sombra de muerte, estábamos viviendo en muerte, estábamos viviendo en condenación. Había un acta, había un decreto que nos condenaba. Y Jesús tuvo que encarnarse en un pequeño bebecito que no tuvo lugar donde nacer, no tuvo lugar una cobijita, como por ejemplo, a lo mejor el bebé de la hermana Estrella va a llegar a una camita caliente, a un cojincito, a una frazadita calientita. Jesús no tuvo ese privilegio, vino a nacer como el más humilde de todos los bebés. ¿Cómo no celebrar un acontecimiento histórico como el recordatorio del nacimiento de Cristo, hermanos? No estamos celebrando a dioses paganos. Si usted piensa que estamos celebrando a cosas paganas, cuestione la intención de su corazón. Dice la palabra del Señor, para los impuros todo le es impuro. Entonces, hermanos, aquí no se trata, hermanos, de juzgar lo que usted crea o no respecto a la Navidad, pero bíblicamente fue un acontecimiento histórico que como cristiano nos debería de importar. No, es que la Biblia no dice nada de que debemos de celebrar la Navidad. Bueno, en la Biblia tampoco, en la Biblia sí dice que usted debe de amarrar su lengua y se la amarra. En la Biblia dice que debemos de congregarnos siempre, ¿se congrega? En la Biblia dice, hermanos, que debemos de amarnos unos a los otros. ¿Usted realmente ama a su prójimo como usted mismo? Hermanos, cuando entramos en este tipo de debates inútiles, somos buenos, pero decía, es que aquí la Biblia no dice. Pero hay cosas que la Biblia sí dice, hermanos, y no las hacemos. Entonces, hermanos, aquí donde entra el fariseísmo y el legalismo, hermanos, cuando queremos condenar una celebración que sí está registrada en la Biblia y sobre todo, hermanos, que trajo esperanza al mundo entero. Juan 3:16 es claro cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el nacimiento de Cristo, hermanos, que trajo luz a la humanidad, el que trajo esperanza. Por eso decía el ángel del Señor a los pastores, les traigo un mensaje glorioso, les traigo una buena noticia que será de alegría para todo el pueblo. Dijo el ángel, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Muchos dicen, otros han dicho, la Navidad no existe en la Biblia. No está la Navidad en la Biblia. ¿Será realmente esto, hermanos? Vayamos a Lucas capítulo 2, hermanos. Lucas capítulo 2. Recuerden, hermanos, que cuando estamos hablando de la Navidad, no estamos hablando de la Navidad como la conocemos, hermanos, el día de hoy. No estamos hablando de fiestas, de alcohol, de jerengue, de jolgorio y de todo ese tipo de cosas. Estamos hablando del nacimiento de Cristo y que como nosotros como cristianos debemos de recordar con alegría, con meditación, incluso con gratitud de que un día Jesús se encarnó para salvarnos, porque nosotros éramos unos criminales, estábamos condenados y Él vino a nacer como un bebé para después terminar en una cruz. Y esa es la verdadera razón de nuestra celebración, Cristo el Señor, hermanos. El nacimiento de Cristo, hermanos, relatado en el capítulo 2 de Lucas, desde el versículo 1 al 20, hermanos, no lo vamos a leer por tiempo, pero se lo voy a resumir parafraseado. El Evangelio de Lucas te va detallando cómo sucedió el nacimiento de Cristo. De hecho, detalla desde que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tenía que prepararle el camino del Señor. Es un evento tan importante que Dios se encargó que quedara registrado en las Escrituras. Y de manera detallada. Te dice cómo pasó la historia de que Augusto César demandó un censo y ahí va María y José hasta Belén para poder registrarse en aquel censo que iba a haber. Pero más adelante, hermanos, empieza a decir que ya se llegó el momento en que María tenía que dar a luz y no se encontraba un lugar para ellos en ningún mesón, porque estaba lleno, hermanos, de gente. Versículo 7 del capítulo 2 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La luz del mundo, el pan de vida que descendió del cielo estaba naciendo en ese preciso momento en un humilde establo lleno de vacas, de burros. A lo mejor había moscas por las heces de las vacas, no lo sé.
pero no era un lugar digno de un rey. No era un lugar digno de un Dios tan grande que se estaba encarnando en ese momento. Luego dice Lucas que había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias. Y aquí lo enlisté, hermanos, primeramente, habían pastores que velaban en la noche. Se les aparece un ángel del Señor y les trae la noticia más maravillosa del mundo. Son noticias de gran gozo. Y las huestes celestiales, hermanos, no se quedaron callados. Celebraron con gozo el nacimiento del Mesías. Versículos 14 dice, versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles estaban celebrando, hermanos. Esto era una celebración, estaban alabando a Dios por lo que estaba sucediendo en Belén esa noche. Estaban naciendo el Salvador de la humanidad, estaban naciendo el Rey de Reyes, estaban naciendo el Santo Hijo de Dios. El Dios Hijo se estaba haciendo hombre, se estaba encarnando en ese momento para venir a nacer por la humanidad. Entonces, hermanos, Lucas registra detalladamente el nacimiento de Cristo. La primera y única Navidad original se encuentra en Lucas capítulo 2. Recordemos que Navidad significa nacimiento, hermanos. Natividad. Y aquí Lucas detalla el nacimiento de Cristo. Y va más allá, hermanos, de discusiones si yo debo de poner un arbolito, si yo debo decorar. Olvídese de esas tonterías. Céntrese en lo que significa la Navidad. La encarnación de Dios, del Hijo de Dios. Eso es lo más importante de recordar en la Navidad. Yo sé que es bonito comer, hermanos. Y muchos ya están esperando ansiosamente el 24 para entrarle bonito a los tamales, a los buñuelos, al brisket y a todo lo que hay en su mesa. Y gracias a Dios porque nos permite tener ese tipo de comidas esa noche y convivir en familia. Debería de ser un evento de gozo donde incluso, hermanos, podemos aprovechar este tipo de eventos para dar testimonio acerca de nuestra fe. Pero no faltará el legalista fariseo que dice, tienes 365 días del año y no le hablo. Sí, yo sé que hay 365 días del año y que debemos de predicar los 365 días del año. Pero sabe, hermanos, hay épocas donde los seres humanos andan más como reflexivos. Y muchas personas celebran la Navidad y no saben ni por qué ni para qué. A ellos lo único que les interesa es esto. Pero es ahí de incluso preguntarle, ¿tú sabes por qué celebras la Navidad? Muchos van a decir, sí, pues el nacimiento del Señor. ¿Sabes para qué nació Cristo? Pues sí, pues para morir por nosotros. Pero ¿sabes lo que conlleva? Y ahí ustedes, hermanos, tienen la oportunidad de presentarles el Evangelio a sus familiares. Y de recordarles el por qué es el origen de la Navidad y en dónde hubo el desenlace de la Navidad, hermanos. Porque la Navidad no termina en el pesebre. ¿Sabes dónde terminó? En la tumba vacía. Pesebre, la cruz y una tumba vacía, hermanos. Y eso ahí es donde culmina y desenlaza la historia de la Navidad, porque Jesucristo, hermanos, 33 años después fue crucificado para pagar por los pecados del mundo. Jehová, dice el apóstol Isaías, cargó en él los pecados de la humanidad. Él fue, dice, como cordero, fue llevado al matadero. Dijo, él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestras culpas, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Ahí estaba la culminación de la encarnación de Cristo. Para eso se encarnó Cristo. ¿Dios pudo haber salvado a la humanidad de alguna forma diferente? Claro que sí. Él es soberano. Él pudo haber incluso, es más, ni siquiera tenía que haber hecho eso. Dice el apóstol Judas que Dios nos perdonó a los ángeles, sino que los condenó a prisiones de oscuridad. Él pudo haber hecho lo mismo con nosotros cuando nos rebelamos. Así como hizo con aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios y los mandó a prisiones de oscuridad. Dios pudo haber dicho a Adán y Eva, ¿saben qué? Hasta aquí. Y los hubiese reducido a polvo. Pero Dios en su gracia y en su gran amor, por eso dice Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que hizo un plan de redención para rescatar a la humanidad, la encarnación de Cristo en la natividad.
Él ¿por qué no bajó ya de una vez como hombre o pudo habernos perdonado? No, hermanos, porque su santidad, la santidad y la justicia de Dios exigían un pago por el pecado. Y ni mi mejor obra ni la mejor obra de usted podían satisfacer la santa ira de Dios, sino solamente la muerte de un cordero perfecto. Y ese cordero era Cristo. Ese bebé en pañales en Belén era el cordero perfecto que Dios estaba preparando para ser sacrificado una sola vez y para siempre. Pero se necesitaba que naciera como un bebé, primeramente, para que también se cumplieran las profecías, que de la simiente de la mujer nacería el Salvador del mundo. Y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Y esa profecía se cumplió en la cruz del Calvario, desde la natividad de Cristo hasta su resurrección. Y ahí tenemos ese glorioso desenlace, hermanos, de lo que fue la Navidad. Y es lo que recordamos, hermanos. Y cuando dicen que la Navidad fue como redimida, hermanos, y como quieren redimir Halloween, hermano, Halloween y Navidad no tienen nada que ver. ¿Dónde usted ha escuchado en Halloween un himno que haga alusión a Cristo, a Dios? Casi todo es oscuridad, todo es relacionado con duendes, con demonios, con fantasmas, todo lo opuesto a Dios. Sin embargo, hermanos, en la Navidad, como es el nacimiento de Cristo, hacemos alusión a la encarnación. La encarnación o la kenosis de Cristo, la unión hipostática de Cristo. ¿Qué significa la unión hipostática? Es que Jesús en su naturaleza divina adhirió su naturaleza humana a su naturaleza divina. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Y usted, si usted es cristiano bíblico, usted tiene que creer esto, no porque yo se los diga, sino porque está escrito en la Biblia. En 1 Timoteo me parece, no recuerdo ahorita exactamente el texto, pero dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue recibido por los ángeles, fue visto en gloria, dice el apóstol Pablo. Y eso es importante que usted lo sepa, porque no faltará quien niegue esa doctrina bíblica que está aquí. Y si usted no sabe qué es la unión hipostática, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, terminará abrazando herejías como el arrianismo, que enseña que Jesús es simplemente una criatura espiritual creada por Dios, el arcángel Miguel y sobretida a Jehová. Y eso es una gran mentira, hermanos. Jesús es Dios hombre y sigue siendo Dios hombre. Cuando usted lee Apocalipsis, hermanos, y Él se presenta, el apóstol Juan ve las manos del Señor traspasadas. Le veremos cuando estemos ante Él, le veremos como Él es, como anduvo aquí en la tierra. Dice la Escritura que veremos sus manos horadadas y su costado traspasado, hermanos. Ahí, desde ahí, hermanos, fue donde hubo el desenlace de la Navidad o de la natividad del nacimiento de Cristo. Ahora bien, hermanos, la pregunta del millón, con esto vamos a ir cerrando, hermanos. Bueno, todavía no. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué nosotros tenemos que celebrarlo en diciembre si Jesús no nació el 25 de diciembre? ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús nació el 25 de diciembre y que tenemos que celebrarlo? Pues no, hermano, no faltará quien diga eso, hermanos. Jesús no nació el 25 de diciembre. Sí, hermanos, ya sabemos que Jesús... Miren, hermanos, ningún cristiano lector de su Biblia cree que Jesús nació el 25 de diciembre. Yo no creo que Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Alguien aquí cree que Jesús no? No, hermano, no creemos. Ningún historiador serio se atrevería jamás a asegurar que el 25 de diciembre nació Jesús, porque eso no es verdad. No hay una fecha exacta en ningún lado y ningún historiador, ningún arqueólogo jamás ha podido encontrar la fecha en que nació Cristo. La Biblia no da detalles. Ahora estamos hablando que el calendario que se utilizaba en las Sagradas Escrituras en aquel tiempo era el calendario hebreo. Nosotros no nos regimos bajo el calendario hebreo. Nosotros nos regimos bajo el calendario gregoriano. Curiosamente, hermanos, si usted no sabía, el calendario gregoriano se llama gregoriano porque fue instaurado por un papa católico llamado Gregorio. Y yo no veo ninguna antinatividad, ningún antinavidad renegando y peleando para que irse a vivir a Israel y estar sometido bajo el calendario hebreo y no bajo el calendario católico romano de Gregorio. El calendario gregoriano, hermanos, es el que rige en casi todo Occidente y todo el mundo, casi. Entonces, hermanos,
el 25 de diciembre, hermanos, sabemos que Cristo nació, como sabemos que nuestras mamás no nacieron el 10 de mayo. Y que tampoco las amamos más el 10 de mayo porque es el Día de las Madres. No, hermanos. Yo amo a mi madre los 365 días del año, pero el 10 de mayo es el día en que se conmemora el Día de las Madres, es el día que yo le doy un presente. Pero así también se lo puedo dar cualquier día. No la amo más porque es el 10 de mayo. Lo mismo con Cristo. Yo sé que Cristo no nació el 25 de diciembre. Cristo no lo tengo que amar solamente el 25 de diciembre, ni proclamar su nacimiento todo el 25 de diciembre. Pero miren, hermanos, hay cristianos, hermanos, que no se acuerdan de su nacimiento ningún día de la semana. Y se nota por el estilo de vida que llevan. Se oponen a la Navidad, hermanos, pero andan haciendo cosas peores que celebrar la Navidad. Viendo pornografía, acostándose con mujeres fuera del matrimonio, criticando, maltratando a sus esposas, hermanos. Esos pastores que satanizan la Navidad, hermanos, y no es el tema, pero hay pastores, hay laicos o personas que conocen la escritura, que se oponen tajantemente a la Navidad y dicen que la Navidad es del diablo, que eso, pero en sus casas son el diablo ellos. Maltratan a sus esposas, les gritan, les pegan o no les dan dinero, o la mujer tiene que andar mendigando por dinero, hermanos. Eso sí es pecado y es antibíblico y está en las escrituras, más que no celebrar o celebrar alguna celebración. Aquellos que dicen, hermanos, que esto, que lo otro, se comportan precisamente como los fariseos de aquel entonces, que amaban ser vistos, de que yo no como cosa inmunda, yo me lavo las manos, yo cumplo con este ritual, yo no hago esto, yo no lo hago lo otro, pero en realidad por dentro, hermanos, eran sepulcros blanqueados. Entonces, hermanos, el motivo de celebrar el 25 de diciembre, bueno, hermano, pues es el calendario que nos rige. El calendario gregoriano, y ese donde la mayoría de las empresas a nivel cultural, esto ya es más cultural, utilizan esta fecha, hermanos. Pero si usted quiere celebrar el 17 de julio, adelante, ponga un arbolito en julio, hermanos. Ya eso es cuestión de cada quien, y ahorita vamos a ir, hermanos, a la conciencia, hermanos. Ahora bien, ¿por qué celebrar Navidad? Estaba leyendo un libro, hermanos, que hubo una necesidad de que a la iglesia adoptara una fecha específica para el nacimiento de Cristo por las herejías que estaban en la iglesia. Habían personas, y todavía hay personas, que niegan la realidad física y el nacimiento de Jesús como persona o como carne. El docetismo afirmaba que la carne de Cristo era solamente una apariencia y por tanto Jesús era una criatura espiritual mientras estuvo en el mundo, como un tipo de fantasma, por así decirlo. Prácticamente lo que estaban diciendo. Fue entonces que se empezó a tener la necesidad de tener una fecha especial para conmemorar la encarnación del Hijo de Dios. Ahora, esta herejía, hermanos, no era tan nueva cuando se adoptó una fecha para celebrar la conmemoración de la encarnación. Quiero que vaya, hermanos, a Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Juan 4, 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En aquel tiempo, hermanos, el gnosticismo y muchas otras corrientes estaban negando la encarnación de Cristo. Decían que la materia es tan pecadora que no era digno de que un ser tan divino como Jesús pudiera encarnarse, y negaban la humanidad de Cristo. Algunos decían que Jesucristo era 50% hombre y 50% Dios. Pero eso chocaba contra lo que la doctrina bíblica enseñaba. Por eso, hermanos, se tuvo la necesidad de conmemorar la encarnación de Cristo, que se llevó a cabo en la natividad del Señor, cuando Jesús nació como un ser humano.
Jesús nació 100% hombre. Y el historiador Justo González en su libro deja muy en claro que la iglesia no lo hizo para competir contra el paganismo o para redimir una fiesta pagana, sino más bien para como refutar de una manera esas doctrinas que negaban la encarnación de Cristo. Celebraban la Navidad recordando la encarnación de Jesús. Y es lo que deberíamos de hacer hoy en día. Esas doctrinas en muchas religiones están hoy en día. Muy bien, hermanos, ya para terminar, celebrar o no celebrar la Navidad. Como les dije al inicio de este texto, de esta pequeña bosquejo, hermanos, celebrar Navidad es inútil discutir por eso, hermanos. Es absurdo ponerse a discutir, y peor si somos de la misma congregación, si es pecado o no celebrar la Navidad. Hubo un caso, hermanos, en la iglesia de Corinto, por así decirlo, más o menos parecido. Si usted se va a la historia del nacimiento de la iglesia cristiana primitiva, la primer congregación cristiana eran puros judíos. Y usted sabe que los judíos, pues ellos tenían conocimiento de las escrituras. Toda su vida crecieron en el conocimiento de Dios, de la ley de Moisés, de la Torá, de todos los rituales judíos. Y para ellos, o sea, era natural, por así decirlo, ver el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Por eso Pablo dice que cuando iba a las sinagogas, discutía con los judíos, con las escrituras, para que a través de las escrituras él pudiera demostrar que Jesús era ese Mesías prometido, el Cristo. Para los judíos no era como tan, ¿cómo se dice esa palabra? Tan extraño hablar de las escrituras. Sin embargo, cuando el evangelio se va a los gentiles no tenían la noción bíblica que los judíos tenían respecto a las escrituras. Ellos tenían sus propias tradiciones, su propia cultura totalmente pagana, y para ellos sí era extraño hablar de la ley de Moisés, de la Torá y de todo lo que los judíos conocían. Para un judío en aquel entonces, hermanos, no había mayor cosa repugnante que la idolatría. Por ende, para un judío comer cosas sacrificadas a los ídolos le explotaba la cabeza. Cuando los gentiles se convierten al cristianismo, pues los gentiles ya estaban habituados, y Pablo lo dijo, ya estaban habituados. Lea 1 Corintios capítulo 10. Y ellos les daban lo mismo si comían o no de los sacrificados a los ídolos. Pero Pablo en el capítulo 8 empieza a hablar de la libertad de conciencia. Y empieza a hablar de los sacrificados a los ídolos. Y Pablo no está condenando la comida en sí. Está hablando de que mi libertad cristiana no venga a ser tropezadero para los demás, pero ahí también hay que tener cuidado. Porque hay muchos hermanos que se la pasan en su debilidad y todo el tiempo dijo, ay, es que no debes de hacer esto porque se va a ofender el hermano. Ay, no debes de porque se va a ofender el hermano. También hay que tener cuidado porque tenemos que madurar en la fe, hermanos. Los gentiles no sabían nada de la dieta judía, nada de los animales que la ley de Moisés prohibía. Y hermanos, el apóstol Pablo les dijo, ¿saben qué? Coman de todo lo que hay en la carnicería, no pregunten por causas de conciencia, no por la tuya, sino por la que les es débil. Pero ya sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Y hermanos, en cuestiones de temas como esto, hermanos, es absurdo discutir. Mire, debemos de callar cuando la Biblia calla. Y debemos de hablar cuando la Biblia habla. No podemos andarle poniendo y quitando ideas personales a las escrituras. Hay temas, hermanos, que la Biblia no habla, ni condena, ni prohíbe. Y en muchos no faltará el que diga, la Biblia no prohíbe fumar tabaco, entonces debemos de hacerlo. Hermanos, seamos maduros en la fe. La Biblia ciertamente no menciona que es pecado fumar tabaco, no de manera explícita, pero sí hay principios implícitos donde uno sabe que fumar tabaco no está bien visto por Dios. Vaya a 1 Corintios capítulo 6, vaya a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 4, y hay principios bíblicos implícitos de que sabemos que no debemos de hacer ciertas cosas, que la Biblia no dice, prohibido fumar marihuana, prohibido fumar esto, o sea, no, pero hay principios. Ahora, en cuestión de celebraciones, hermanos, más adelante, el apóstol Pablo dice en el capítulo 10, hermanos, exhorta a los corintios a que se aparten de la idolatría, pero dice que este tipo de cosas lo deja la libertad de conciencia y no debemos de ser juzgados. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos, ya vamos a ir terminando.
Primera de Corintios capítulo 10. Y vamos a leer el versículos 27 al 32. Dice aquí: si algún ingrédito los invita y quieren ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Es decir, por testimonio aquel. No vaya a pensar que para que él diga, ay, esto entonces sí se puede hacer. Prácticamente es lo que está diciendo Pablo. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino del otro. Y fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo está dando cierta libertad a los hermanos de actuar conforme a la conciencia en ese tipo de alimentos. Dice, si un incrédulo te invita a comer a su casa, ve. Pero mira, no preguntes absolutamente nada. ¿Esto por qué fue hecho? ¿Fue hecho esta reliquia por el santo niño de Atocha? No, tú come, ora al Señor, dice la Biblia que con acción de gracias. Dice, pero si alguien te dice, mira, estos tamales son porque son en honor a la Virgencita, entonces abstente de comer. No porque sea pecado comerlo, porque dice Pablo en el capítulo 8, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, pero por la conciencia de él, mejor tú abstente porque ya te lo declaró. Dice el apóstol Pablo, pero que nadie censure mi libertad, porque yo seré juzgado, mi libertad de ser juzgado por la conciencia del otro. Dice, todo lo que haga, hacedlo para la gloria de Dios. Hermanos, en resumen, si usted celebra la Navidad, celébrelo y hágalo para la gloria de Dios. Hágalo para glorificar el nombre del Señor. Coma, beba, conviva con su familia, sin olvidar que el centro de la natividad es Cristo el Señor, y que Él vino para morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Entonces, olvídese dice el apóstol Pablo, nadie os juzgue en comida y en bebida, ni en fiesta, ni en luna nueva, ni en fiestas solemnes. Hágalo para la gloria de Dios. Y si usted, hermano, no celebra la Navidad, también hágalo para la gloria de Dios. Que no sean para que vean que santo yo no celebro la Navidad. Gracias, Señor, porque no soy como esos impíos que celebran la Navidad. Muchas gracias. No, hermano, hágalo para la gloria de Dios. Si su conciencia no le permite celebrar la Navidad, está bien, pero hágalo para el Señor, no para ser visto por las personas. Y déjeme decirle que eso no lo hace más cristiano, ni mejor cristiano, ni más santo, ni más salvo. Tampoco a los que hacen. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, cuando está hablando de los sacrificados a los ídolos, ni el que come es más por comer, ni el que no come es menos por no comerlo. Que todo sea hecho para la gloria de Dios, hermanos. Y todo, no solamente la Navidad, cualquier celebración, incluso hasta mi cumpleaños, si yo lo voy a celebrar, hermanos, lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Ya no lo tengo que hacer como lo hace el mundo. Yo recuerdo que cuando yo celebraba mi cumpleaños ya se acercaba programando ahí en los antros para reservar, irme con mis amigos ahí a rumbear, como dicen en Colombia. ¿Significa que ya hoy como cristiano no deba de celebrar mi Navidad? Pues no, si puedo celebrar, digo, mi cumpleaños, puedo celebrar mi cumpleaños, bueno, sí, mi Navidad, mi nacimiento, puedo celebrar mi cumpleaños, pero ya lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Ahora con acción de gracias, agradeciendo lo que el Señor ha hecho por mí en estos 20 y tantos años de vida que tengo. Entonces, pero todo para gloria de Dios, hermanos, siempre para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y hacedlo en el nombre de Jesucristo. Y luego Pablo dice, todo lo que es amable, todo lo que es justo, lo que es todo lo bueno, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces tenemos que pensar en las cosas del reino, en las cosas espirituales, incluso hasta en celebraciones como la Navidad. Y a mí personalmente, hermanos, me gusta mucho porque hubo un tiempo en que yo estaba peor que muchos, era un Grinch también. Y había adoptado la teología arriana en cuanto a la Navidad. Pero hermanos, reflexionando en lo que la Biblia dice, la natividad, hermanos, tuvo un porqué.
Y eso es porque usted y yo estábamos condenados. Y si Cristo no hubiese nacido, y si Cristo no hubiera ido a la cruz, y si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no sé dónde estaríamos. Estaríamos, no sé si hubiésemos nacido incluso, sin Dios, sin esperanza y en el infierno. Muchos de todos modos van a terminar ahí, hermanos, pero ya eso es por su propia rebeldía. Entonces, hermanos, en conclusión, la Navidad significa recordar el nacimiento de Cristo, que es su encarnación como Dios y como hombre. Su unión hipostática, su kenosis, es decir, sus dos naturalezas, las cuales no son inseparables, hermanos. No son separables. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. ¿Y sabe qué es lo más importante? Y ya con esto voy a terminar. Que ese bebecito en pañales que hoy mucha gente celebra, pero no quieren al Jesús que dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese bebecito prometió regresar. Y un día regresará con poder y gran gloria. Ya no regresará como un cordero, hermanos. Ya no regresará como ese cordero que laceraron, que latigaron, que clavaron sus manos, que le pusieron una corona de espinas. Él regresará, dice, con una espada en su boca y saldrá vencedor y vencerá a sus enemigos. Dice el Apocalipsis capítulo, me parece que el capítulo 1:11, no estoy seguro, hay aquí que él viene con las nubes y todo ojo le verá y incluso los que lo traspasaron y todas las naciones de la tierra se lamentarán por su causa. Así sea, dice Apocalipsis. En aquel día, hermanos, verán ese bebito regresar como lo que él es, el soberano, el rey del universo, el todopoderoso. Dice el apóstol Juan que en su muslo lleva inscrito el nombre, el verbo de Dios, que salió para vencer, hermanos. Cuando por fin Jesús regrese, va a aplastar al pecado, aplastar a Satanás y a traer juicio a este mundo, hermanos. Ahí va a desenlazar todo el objetivo de la natividad y de la encarnación de Cristo cuando Él regrese y cuando Él venga por nosotros, su iglesia gloriosa que Él compró a precio de sangre. Qué glorioso es la Navidad cuando le damos el sentido correcto. Mucha gente odia la Navidad, hermanos. ¿Y sabe por qué también la odia? Porque en parte, hermanos, y no sé, la Biblia no lo dice, pero podría creer que este tipo de odio es incluso auspiciado por el poder de las tinieblas, con el fin de desarraigar todo lo que tenga que ver con el cristianismo, todo lo que tenga que ver con Cristo, lo quieren borrar, que la gente se olvide totalmente del objetivo de la encarnación de Cristo que sucedió en la natividad del Señor. Que la gente se centre más en fiestas, en el propio yo, en ser feliz. Incluso cristianos detestan la Navidad, porque no han entendido que la Navidad no se trata de mí, ni de usted, se trata de Él, de Cristo. Y cuando usted comprende el significado o el verdadero significado de la Navidad, lejos de deprimirnos, de llorar, de ponernos tristes, deberemos alegrarnos, porque dice el ángel del Señor, son buenas nuevas de gran gozo para toda la humanidad, para todo el pueblo. Y eso debería de ser gozo para nosotros, que fuimos salvos por la encarnación del Hijo de Dios. Puestos sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Y en esta mañana, hermanos, si usted no ha conocido aquel bebé que nació en Belén y que ahora está sentado a la derecha del Padre, creo que hoy es el día de que usted venga al Señor. Y si usted, hermanos, ya conoce al Señor, creo que hoy es el día de que demos gracias. Yo sé que todavía no es 24 de diciembre, hermanos, pero no necesitamos que sea 24 de diciembre para decir, Cristo, gracias por nacer. Gracias por un día dejar tu trono de gloria, tu reino eterno y venir a nacer como el bebé más humilde de la humanidad. Cristo, te doy gracias porque un día no solamente naciste y te encarnaste como hombre, sino que también naciste en mi corazón. Me diste vida, me diste salvación. Eres el pan de vida que descendió del cielo. Eres la luz del mundo que alumbró en las tinieblas de mi vida. Porque un día yo estaba perdido, un día yo iba camino al infierno, un día yo estaba sin esperanza y tu encarnación hizo posible mi salvación. Gracias, Cristo, por nacer. Gracias por traer esperanza a este mundo perdido. Dele gracias al Señor. Y si usted, hermanos, está agradecido, ahí está el altar. Adore al Señor y dele gracias por su nacimiento.